En el día en que Noruega celebra su Día Nacional, nos hemos desplazado hasta Bergen y en lo alto de la montaña Fløyen hemos quedado con Luis, un aragonés que ya nos está esperando ahí arriba. Hola Luis, muy buenos días. ¿Qué tal? Soy Jorge, de Aragoneses por el Mundo. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, te veo ya preparado para celebrar el Día Nacional de aquí, de Noruega. Sí, mira, tengo esto para ti, así tú también estás... ¿También todo el mundo se pone cosas de estas? Sí, los que no se ponen el traje nacional llevan algún tipo de emblema como este. Perfecto. Y así ya estás preparado. ¿Ya puedo parecer un noruego más con ya esto? No te mira nadie raro. Bueno, yo no lo sé, pero a lo mejor tú sí puedes pasar ya por noruego porque llevas muchos años viviendo aquí. Sí, ¿Cuánto? llevo ya 11. O sea, viniste entonces muy joven. Sí, cuando terminé la carrera, yo hice empresariales, vine aquí con una beca Erasmus, conocí a mi mujer y a la que hoy es mi mujer. ¿Que es noruega? Sí, ella es de aquí. Bueno, ahora trabajo en una naviera, tenemos barcos y yo soy comprador, entonces yo me encargo de que los barcos reciban todo lo que necesiten, ya sea pues comida, repuestos para el motor, ropa de trabajo, básicamente cualquier cosa. Pues mira, Jorge, este es un sitio bastante especial para mí, bastante importante, que es el mercado de pescados de Bergen, porque cuando era estudiante empecé a trabajar aquí en verano, después de medio año. Yo era el segundo extranjero que trabajaba en el mercado. Primero había un italiano que trabajaba conmigo también y empecé a trabajar con él. Entonces me gustaba mucho porque teníamos muchos, sobre todo los españoles, franceses, italianos. Bueno, los traíamos, nos hacíamos con casi todos. Entonces ahí había cola para comprar el caviar, el salmón, ese tipo de cosas. Y aparte del salmón y el bacalao, que son los pescados más populares, ¿qué es pues lo que más se puede encontrar aquí? Ballena. Ballena. Carne de ballena. Es de los pocos países que se podrá comer, ¿no? Sí, Noruega y Japón todavía la permiten cazar, tienen sus cuotas y ahí andan cazando ballenas. Esta en concreto está ahumada y pues la puedes comprar en las tiendas, la puedes comprar fresca o congelada. ¿Y es ballena ahumada? Ballena ahumada. Bueno, pero parece carne. Sabe como la carne. ¿Y esto tú sueles comer? No. ¿Y qué comida así de Aragón es la que más te gusta? Hombre, se puede encontrar de vez en cuando, pero lo que más gusta es el jamón. Luego hacemos pues tortilla de patata y algún arroz, alguna paella. Ya puedes ver que ahora se empieza a animar esto, ya han empezado las procesiones del Día Nacional, están pasando los distintos grupos y ahora estamos en uno de los sitios más importantes y más conocidos de Bergen, que es el Bryggen, que es todo eso que está aquí, y esto está protegido por la UNESCO. Esto en su momento eran todo almacenes, aquí llegaban los barcos y cargaban y descargaban pues tanto pescado como telas, cualquier tipo de mercancías. Estas son todo casas de madera, si te das cuenta están torcidas, hay muchas que se están hundiendo y ahora lo que sería el ayuntamiento tiene un plan para restaurarlas. Me llamó la atención pues que es una ciudad pequeña, los edificios son muy bonitos, muy distintos que por ejemplo lo que tenemos en Zaragoza. Bueno, has nombrado Zaragoza, ¿te costó abandonarla? ¿O como te fuiste de Erasmus ibas...? Es que no pensaba que me iba a ir para siempre, no sabía que me iba a ir para tanto tiempo. Entonces sí, lo echo de menos también Albarracín. Sí. ¿Y por qué Albarracín? Bueno, mi padre era de Albarracín, tengo allí familia todavía y vamos ahí de vacaciones. Ahora estamos en uno de los actos principales del Día Nacional. ¿En qué consiste, Luis? Bueno, pues son unas procesiones, principalmente son procesiones civiles. Esto, el Día Nacional celebra el Día de la Constitución Noruega, entonces no son paradas militares ni paradas con tanques, sino son paradas civiles. Entonces viene, como podéis ver, pues son equipos deportivos, viene también el equipo de fútbol, el club de karate, entonces es esto. Me llama la atención que participan muchos niños y que también hay muchos trajes regionales. Sí, en Noruega los niños es algo muy importante y participan en prácticamente todo. Y luego lo del traje nacional es igual que las banderas, son muy patriotas, lo celebran mucho, se visten, es un día muy especial. Entonces por eso es todo con banderas, los emblemas, sí. ¿Te recuerda un poco, tú que eres de Zaragoza, la procesión del Pilar? Sí, es un poco como los pilares. Sí, si te das cuenta, los trajes son en cierto modo algo parecidos. Las mujeres van con un mantón, van con unos faldones grandes, las blusas bordadas, y los hombres llevan los pantalones así cortos hasta la rodilla con las medias. Ya hemos salido de todo el jaleo de las procesiones, seguimos estando en el centro, este es el barrio de Nurnes. Es un sitio que me gusta mucho, es un sitio muy típico. Tú llevas 11 años trabajando aquí, has trabajado también en España. Sí. ¿Notas mucha diferencia en lo que es el trabajo allá y aquí? Sí, es distinto porque aquí son muy estructurados, son muy cuadriculados, son muy
muy efectivos, ¿no? Las cosas que se hacen hoy se dejan hechas y ya no se vuelven a hacer mañana, ya está. Lo que se puede hacer hoy se deja hecho hoy. Para un sueldo medio estás pagando como entre un 30 y un 40% de impuestos. Ahora, a cambio, todos los servicios públicos, todas las prestaciones sociales funcionan muy bien. Lo que trabajas extra te lo pagan desde el primer momento, nadie te pone pegas y que bueno, te tienes que quedar un rato, no, te lo pagan. Bueno, Jorge, pues aprovechando que estamos en el centro, vamos a ir al puerto, que vamos a encontrarnos con mi mujer, que ha venido a visitar a unos amigos que acaban de llegar con su barco, que están ahí. Y bueno, esta es mi mujer. Muy buenas. Cristina. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estamos? Bien. Y estos son los niños, es Jonas y Jacob. Bueno, Luis, me imagino que tu mujer es el principal motivo por el que tú te quedaste aquí en Noruega. Sí, Si se puede explicar, cuéntame qué encontraste en una Noruega para que te atrajera tanto. pues yo creo que no se puede explicar, no hay un motivo, no sé. ¿Y los aragoneses qué te parecen? Muy buena gente y muy tranquilos. Bueno, Jorge, ahora vamos a comer la comida nacional aquí en casa de mis suegros, es aquí mismo. Bueno, Jorge, esta es la comida la comida tradicional del Día Nacional, que se llama romegrot. Rome es una salsa que se utiliza aquí como acompañamiento para la mayoría de los platos, una salsa bastante común, es como un yogur, y luego grot significa papilla, y es porque la calientan, la sirven caliente, y luego, bueno, tiene esta pinta, es como una papilla, y luego pues se acompaña con azúcar, se acompaña con canela, o con pasas, como a mí me gusta mucho. Los noruegos son muy familiares, les gusta celebrar las ocasiones con la familia, con los abuelos, con los tíos, se reúnen bastante, pero a la vez son bastante independientes. Entonces, por ejemplo, los jóvenes a los 17 y 18 años, cuando van a empezar la universidad, se independizan. Se buscan un trabajo, se piden una beca o algo, y se buscan un piso y se van a vivir juntos con amigos o con la novia. Se independizan muy pronto, pero a la vez son muy familiares para las ocasiones. Bueno, Jorge, pues ahora, después de haber terminado ya la comida, vamos a dar una vuelta con el barco de mi suegro. Es bastante habitual, incluso, por ejemplo, los adolescentes, los jóvenes, es como el que en España tendría un ciclomotor. Normalmente los usan los barcos aquí pues para irse de una isla a la otra, pues para irse un día que hace buen tiempo para bañarte, para hacer una barbacoa en alguna isla, que muchas veces no están ni habitadas porque son islotes pequeños y hay un bosque y ya está. Pues echo de menos a mi familia, echo de menos a mis amigos, echo de menos la vidilla que hay siempre, pues que te puedes bajar a cualquier sitio y siempre hay un bar, hay mucha gente, hay mucha vida. Aquí la gente está más en su casa, no hay tanta vida en la calle, eso se echa de menos. Luis, en el barco nos has comentado que echas de menos a tu familia de Zaragoza. Yo no sé si con tu mujer y con tus hijos te has planteado el ir a vivir a Zaragoza, precisamente. Sí, nos lo hemos planteado en alguna ocasión y es una posibilidad que está abierta, no lo descartamos. Y de hecho me gustaría mucho mandarle un saludo a mi madre, a mi hermana, a mis amigos, a mi familia. Pues nosotros, que nos tenemos que ir, les hacemos llegar ese saludo. Luis, muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado y nos vemos o bien en Zaragoza o por aquí si volvemos, ¿vale? Muy bien. Un saludo, hasta pronto, adiós. Adiós. Adiós.